Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. ¿Por qué no saludas a la persona que está junto a ti? Dile qué bueno verte. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que los amo a cada uno de ustedes y es un gusto poderlos ver, poder ver sus rostros, poderlos ver en familia, gozosos y alegres. Desde aquí a todos los veo muy contentos, muy gozosos, sin ningún problema, ¿verdad? Y dices, pues así me ves. Bueno, el día de hoy queremos comenzar una nueva serie que titulamos Cristianos. ¿Ok? Así se llama esta nueva serie, Cristianos. ¿Cuántos se consideran cristianos aquí? Ok, alguien muy gozoso, sí, eso me gusta. Ok, y el día de hoy quiero abarcar un tema que es, digamos, fundamental, muy básico, pero que a veces tenemos dudas y preguntas y de pronto no sabemos a quién hacérselos porque nos da pena, porque decimos, bueno, yo ya soy cristiano. ¿Cuántos tienen menos de un año de conocer a Cristo, de que hayan aceptado en su corazón? A ver, levante su mano, menos de un año. Ok, por acá unas manos, por acá atrás otras. Qué gusto saber que hay nuevas almas, ¿verdad? Que entregaron su vida a Cristo. ¿Quién tiene entre 1 y 3 años? Levante su mano. Ok, 1, 3 años. ¿Quién tiene entre 3 y 10 años? Entre 3 y 10 años. Ok, ¿quién tiene más de 10 años? Ok, muchos. Bueno, hoy quiero hablar, y le pusimos como título, credos, grupos y denominaciones. Credos, grupos y denominaciones. Entonces, a lo mejor nosotros ya tenemos más de 10 años y seguimos con dudas en este tema acerca de los credos, de los grupos, de las denominaciones. Los que dicen, yo tengo aquí unos meses, unos años, pues todavía ni siquiera sé de qué me vas a hablar. O a lo mejor sí, porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado en el día a día que hay diferentes denominaciones, verdad? Y una pregunta interesante sería, ¿somos una denominación nosotros? Y empezamos, sí, no sé. ¿Tú qué dices? ¿Tendremos una denominación? ¿Tendremos algún credo? ¿Perteneceremos a algún grupo? Ahorita Sandy nos decía, ¿no? En el principio, no somos una religión, no somos una secta, ¿verdad? Entonces estamos en un lugar, digamos, seguro, en donde estamos buscando de Dios y nos definimos como un grupo de personas que buscamos la presencia de Dios. Y Amistad del Sur al final está registrada como una asociación civil, no entra dentro de las asociaciones religiosas y bueno, ese es otro tema del que podíamos hablar. Pero ¿cuántas veces no nos han preguntado o no conocemos a alguien que te dice ¿de qué denominación eres? ¿No? ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿De qué denominación? ¿Qué le contestas? ¿O qué te contestan cuando hacemos esta pregunta? Yo no sé si es una pregunta que tú hagas con frecuencia o no la hagas con frecuencia. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes credos, entre los diferentes grupos, entre las diferentes denominaciones? Y ahorita podría empezarte a poner algunos ejemplos desde ¿quién es Dios? Cuando hablamos de quién es Dios, ¿qué respuesta nos pueden dar? Nos pueden hablar de un Dios único, de que hay muchos dioses, de que Dios es una energía o de que no existe Dios. Y ahí se empieza a formar todo esto, ¿no? Depende en qué creas, pues es en donde te vas a ir reuniendo. Depende en qué Dios creas, te vas a ir reuniendo. Pero hay otro grupo de personas que también dice, al final Dios es el mismo. Tiene diferentes nombres y la gente en todo el mundo le conoce de diferentes nombres, pero Dios es el mismo. Y han llegado a decir que todas las religiones llevan al mismo Dios. ¿Lo has escuchado por ahí de pronto que te dicen, no, pero es que mira, yo estoy aquí y tú aquí y yo acá y te respeto, pero todo nos lleva a lo mismo? Al final todos vamos a ir con Dios. ¿Esto será cierto? ¿Esto será una verdad que en donde estemos, si creemos en un Dios, llámese como se llame, será el mismo Dios? Y después nos dicen, bueno, a lo mejor tú tienes un Dios, pero también hay otros dioses, hay otras divinidades.
Y tú puedes pedirle a una para que cumpla algo y a otra para otra, ¿no? Tenemos el ejemplo de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, los vikingos que tenían muchos dioses, los griegos que tenían muchas deidades y cada uno tenía en específico algo. No nos vayamos hasta allá, vamos a hablar de nuestro país. ¿Qué hay con los mayas, con los aztecas? ¿Tenían un solo dios? No, ¿verdad? Tenían muchos dioses y cada uno tenía su función, y para pedirle por la cosecha era uno, y para pedirle cuando iban a la guerra era otro, y para pedirle por el novio, la novia, el esposo, la esposa era otro, ¿verdad? Y así, todos estos dioses llevarán a lo mismo, serán todos igual, nos llevarán al final a la vida eterna. Y algunos de nosotros podemos decir, no, ninguno. Pero de pronto también encontramos quienes creen en el Dios creador, en Dios Jehová, en Jehová Rafa, en Elohim. Y dices, bueno, ok, por ahí vamos todos creyendo en un Dios. Pero dentro de esto también podemos ver que empiezan a creer en diferentes cosas, ¿verdad? Que solo hay un Dios, que no existe el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unos que dicen, ok, sí, pero Jesús era un profeta y el Espíritu Santo sí, pero no hay que darle tanta importancia porque el Padre es el principal. Hay quienes dicen, hay que darle mucha importancia al Espíritu Santo y hay que dejar que fluya. Y dentro de este grupo también encontramos los diferentes tipos de reuniones, cómo hay que venir vestido a donde te reúnes. Yo no sé si tienes conocidos que de pronto dicen, oye, ¿y tú vas hacia la iglesia? Y tú así de, ¿qué tiene? No, pues es que tienes que ir de traje, con corbata. No, es que tienes que ir de vestido. Las mujeres no pueden usar pantalón, tienen que traer un velo en la cabeza. No pueden maquillarse, no pueden usar aretes. Y tú así de, por eso yo no voy allá, ¿no? Y así nos van diciendo cada grupo, cada denominación cómo debe de ser. Las reuniones que son cortas, las reuniones que le dan libertad al Espíritu y 2, 3 horas de reunión, 5 horas de reunión cada domingo porque hoy la alabanza se alargó porque el Espíritu Santo se movía y 2 horas de alabanza. Hoy el conferencista sintió el Espíritu Santo y 3 horas de conferencia. Creo que estoy sintiendo eso hoy. Y ustedes dicen no. Y así, ¿quién estará bien? ¿Quién estará mal? ¿Quiénes estarán en lo correcto? ¿Quiénes estarán en lo incorrecto? Si tú levantaste la mano y dices, yo tengo más de 10 años de conocerlo, de Cristo, de leer su Biblia, ¿podrás dar estas respuestas? ¿Ayudar a las personas para que encuentren el camino correcto? ¿Qué nos dice Juan 14:6? Yo creo que muchos de ustedes se lo deben de saber de memoria. Y si no, ahí búscalo en tu Biblia rápidamente. Juan capítulo 14, versículo 6. Y les dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús estuvo anunciando en los evangelios, vas a encontrar un montón de referencias que Jesús decía, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el único camino que te va a llevar al Padre. Y de ahí podemos encontrar muchas referencias acerca de que solo hay un camino. La puerta es angosta y pocos pasan por ellas. El camino es estrecho y pocos pueden caminar por él para llegar a la vida eterna. Entonces podemos entender primeramente que hay un solo camino. Que no es verdad que todas las religiones llevan a lo mismo. Y entonces estará en nosotros ponernos a contender, a pelear con las personas, a convencerlas de que están mal. Dicen por ahí que hay algunos temas que no se deben de poner en la mesa cuando estamos comiendo, que es la política y la religión. ¿Alguno de ustedes
ha logrado convencer en una plática, en una sola plática, sentados a la mesa, a alguien de cambiar su postura política? Que diga, sí, yo convenzo, me siento y los convenzo de que cambien su postura política. Es muy difícil lograr esto, ¿verdad? Porque tú ya tienes tu forma de pensar, que esta es la buena forma de hacer política, y otro la tiene de otra manera y otro de otra, y convencerse el uno al otro termina siempre en problemas. Yo no sé si tú no tienes algún familiar, alguna persona cercana que le encante la política y mencionas el tema y dices, híjole, ¿para qué hable de esto? 2 horas hablándote acerca de cómo va el gobierno, qué va a pasar, qué fichas se están moviendo, etcétera, ¿no? Y tú así de, ay, ¿para qué toque el tema? Y cuando empezamos a hablar con gente de diferentes religiones, entramos en el mismo conflicto. ¿A cuántos no les han ido a tocar a su casa? ¿Quiere conocer acerca de Jesús? ¿Qué les dices? Ya lo conozco. No, gracias. O mejor te escondes y no haces ruido, así de, para que piensen que no estoy. Estaremos llamados a contender y a pelear con ellos. Así es, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser pacificadores, a expandir el reino. Pero si tú te fijas cómo Jesús lo hizo, Él nunca lo hizo de una manera alborotada, en donde se ponía al tú por tú, tú estás mal, yo estoy bien. Jesús hablaba la verdad y su palabra dice claramente que la verdad los hará libres. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El problema está en que muchas veces estamos confundidos. Como cristianos muchas veces estamos confundidos. Creemos saber, creemos más o menos entender, pero cuando lo queremos explicar, no podemos. Cuando queremos explicárselo a alguien, decimos, ¿cómo era? Yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, con las matemáticas, que de pronto tus hijos empiezan con las fracciones. Gracias a Dios los míos todavía no empiezan en eso, pero después de tantos años de no resolver fracciones, que en la vida diaria las resolvemos, pero tú ya lo haces como automáticamente en tu cabeza. Cuando te sientas con tu hijo a decirle, ok, las fracciones, la suma, pues se hace así, y agarras una manzana, un pastel, yo no sé, y le empiezas a explicar, ¿no? Y la resta sí, pero ¿qué tal cuando llegas a las fracciones de las multiplicaciones y las divisiones? Y así de, no, pues vamos ahí a buscar en Google, en YouTube, a ver qué nos dice. Y se hace así, hijo. No, pero no entiendo. Pues es que así dice aquí. Y no podemos explicarlo. Lo sé hacer, pero no lo puedo explicar. Y así nos pasa en diferentes temas. Yo sé cómo se hace, pero no te puedo decir cómo, porque no encuentro la forma de explicártelo. Y a veces eso nos sucede con nuestra vida en Cristo. Llevamos una buena vida en Cristo, somos buenos cristianos, caminamos bien delante de Dios, nos mantenemos en santidad, pero a la hora que nos empiezan a preguntar, bueno, ¿y tú en qué crees? ¿Cuál es tu credo? ¿Cuál es tu grupo? ¿Cuál es tu denominación? Yo creo en Dios y en la Biblia. Ajá, pero ¿a qué perteneces? ¿De qué vertiente saliste? Yo creo en Dios y en la Biblia. Y a veces no podemos dar estas respuestas. Y entonces no podemos ayudar a las personas porque no tenemos el conocimiento. Y a veces en las iglesias no se habla del tema. ¿Por qué? Porque de pronto hablamos de otros temas o lo damos en clases, pero pues me volé las clases y no asistí. Ahorita nos daban anuncio de clases y viene esa clase de lo que creemos. Y todo tiene un porqué. Y a veces pensamos que lo sabemos todo y cuando nos hacen las preguntas es cuando decimos, bueno, me faltó estudiar un poquito para este examen. Entonces por eso quiero hablarles de cristianos y vamos a estar hablando de diferentes temas, desde esto que es básico en teoría hasta cómo se debe de comportar un cristiano, cuál es la vida de un cristiano. ¿Habremos cristianos originales y existirán cristianos piratas? ¿O no existen esos? Dicen, no, si es pirata entonces no es cristiano. ¿Cómo estaremos en ese aspecto?
¿Ok? Entonces, ¿cómo el mundo tiene dividida la religión? Porque al final, el mundo es el que la tiene dividida. Dios no inventó las religiones. El mundo inventó las religiones y nos tiene catalogados de mil maneras. Tan solo en México, si tú buscas religiones en México, vas a encontrar cientos. Y puedes irte al INEGI, por ejemplo, y encontrar que están catalogadas. Puedes irte ahí a Gobernación y pedir la lista de iglesias que están dadas de alta y vas a encontrar cientos. Pero hay 3 formas de dividir la religión. Y cuando hablamos de religión, o cuando ahorita estoy hablando de religión, me refiero a creer en un Dios. Porque al final es lo que el mundo dice, ok, religión, creer en Dios, creer en algo que no se ve, creer en deidades. Y entonces, pues obviamente, si tú le preguntas a la gente, ¿qué somos? Una religión. ¿Por qué? Porque creemos en algo. Por más que les expliques, al principio no van a entender. Entonces, de pronto tenemos que hablar el mismo lenguaje del mundo para que nos puedan entender y para que los podamos llevar a la verdad. Y si nos vamos por este lado, nos dividen en credos. ¿Sí han escuchado esa palabra, el credo? Dicen, sí, porque yo vengo de una iglesia católica, porque yo vengo de aquí, entonces el credo. En grupos y en denominaciones. Es como nos dividen, en credos, en grupos y en denominaciones. El credo. ¿Qué es un credo? A lo mejor tú te sabes algún credo de memoria, pero la definición de credo, ¿qué es? ¿En la Biblia encontraremos un credo? Qué buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es un credo? Es el conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o de un grupo. Conjunto de ideas, principios o convicciones de una persona o un grupo. También conocido como procesión de fe. Dices, eso sí lo he escuchado más. Credo, procesión de fe. Es ese grupo de ideas. Y el credo es básicamente en qué Dios crees. Y por eso la división aquí es un poco más pequeña. Porque al final, cada día pueden aparecer nuevos dioses. Pero en general siempre hay como los dioses pequeños, los dioses medianos y los superdioses, ¿no? Según el mundo. ¿Y en quiénes son principalmente los dioses que crea el mundo? Primeramente en Dios. La mayor parte del mundo cree en Dios. Digamos subjetivamente, dicen, sí es el Dios creador y hasta ahí, ¿no? También lo conocen como Alá, como Buda, como Brahman, como otros tipos de dioses y deidades. Pero estos son como los principales. Entonces tal vez ahorita dices, sí, yo he escuchado acerca de este, yo del otro. Entonces ahí es donde empiezan a dividirse las religiones. ¿En qué Dios crees? Y también aquí entran estas vertientes de creemos que Dios es energía. Creemos que Dios no es solo uno, sino hay muchos. O está el otro grupo de no hay Dios. No hay Dios. Nosotros creemos que no hay Dios. Y al final esto se convierte en un credo. Y entonces se convierte en una religión, porque el credo es el conjunto de ideas y principios que una persona cree, que un grupo cree. Tú crees que no hay Dios, entonces ese es tu credo. Tú crees en Alá, entonces ese es tu credo. Tú crees en Dios, ese es tu credo. Entonces por ahí partimos. Nosotros entramos en la categoría de Dios. Creemos en Dios. Y por ahí vamos caminando, creemos en Dios. Entonces después de esto se divide en grupos. Ok, yo creo en Dios, pero dentro de creer en Dios
está los que creen solamente en el Antiguo Testamento, los que creen en Dios como un Dios único, los que creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los que creen que sí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que el Hijo Jesús fue un profeta, los que creen que no ha venido Jesús, que están esperando su venida, los que creen que el Espíritu Santo sí es una persona, los que creen que es una energía, los que creen que hay jerarquías y que el Padre es el más importante y al Espíritu Santo no hay que hacerle tanto caso. Y entonces aquí se empiezan a formar los grupos, porque tienen diferentes creencias. Los que creen en la Biblia, los que creen en la Biblia aumentada, en los que creen en otros libros escritos por los iluminados. Es que nosotros no nos basamos solo en la Biblia. El iluminado tal escribió esto y entonces nosotros seguimos también este libro, estas leyes. Y entonces podemos ir encontrando que dentro de cada credo existen grupos. ¿Nosotros en qué grupo entraremos? En México existen básicamente 3 grupos dentro del credo de Dios, divididos en los cristianos. Cuando tú hablas de Dios te van a decir aquí en México cristianos o católicos, básicamente. Y están divididos en 3 credos, en 3 grupos grandes, que son los católicos ortodoxos y los protestantes o cristianos evangélicos. ¿Ok? Los católicos ortodoxos y los protestantes o cristianos evangélicos. En esos 3 grupos. Y básicamente la diferencia está en que los católicos creen en Dios, pero también, por ejemplo, creen en la Virgen como una deidad y en otros santos. Los católicos ortodoxos han dicho, ¿saben qué? Nosotros creemos en Dios, pero creemos que la Virgen sí la respetamos, pero no creemos que sea igual a Dios. Y por eso en algunas iglesias católicas, cuando han ido, se encuentran que en algunas sí está la imagen de la Virgen, pero hay unas iglesias que ya no tienen esta imagen o la tienen en un lado y hay otras que ya la quitaron, solo tienen a Jesús en una cruz. ¿Por qué? Porque si tú preguntas en esa iglesia, probablemente sea una iglesia católica ortodoxa. Pero también está el otro grupo que es los protestantes o cristianos evangélicos, que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y por protestantes evangélicos lo conocemos por la Reforma. ¿Han escuchado hablar de la Reforma? Y no me refiero a la de México. ¿Sí han escuchado de la Reforma de Martín Lutero? ¿Sí? Sí, algo me suena. Bueno, después podemos hablar de ese tema. Ahora que sea el aniversario, ya se acerca el aniversario. Y en esta reforma dicen que Martín Lutero estuvo leyendo la Biblia y entonces encontró una revelación. Dios le dio una revelación en donde dice, ¿sabes qué? Las cosas aquí nos están llevando bien. Porque la Iglesia Católica lo que está haciendo es vender la justificación, vender que tus pecados pueden ser perdonados si cumples con ciertas cosas. Y él se dio cuenta que no era así, que existía la gracia. Si tú quieres saber más de la gracia, hicimos una serie hace poco de la gracia, búscala ahí en YouTube, la vas a encontrar. Y entonces crea esta reforma, esta tesis, y la pega en la puerta de la iglesia. Y entonces empieza una reforma conocida como la Reforma Protestante. Y de ahí se vienen ciertos grupos, se divide la iglesia católica ortodoxa y protestante o evangélica. Y eso tiene aproximadamente como, ¿cuántos años? Aquí lo apunté para no decirles números que estén mal. 1517, perdón. En 1517 fue que se dio esta reforma protestante. ¿Hace cuántos años? 500 años.
500 y algo de años, que empezó este movimiento, y de ahí salieron los protestantes, los evangélicos. Y entonces, ya que tenemos divididos los grupos en católicos, católicos protestantes, protestantes evangélicos, se vienen las denominaciones. 500 años que empezaron las denominaciones. Y lo interesante de esto es que en los católicos solo hay una denominación, católicos. Y con los católicos ortodoxos solo hay una denominación, católicos ortodoxos. Pero con los protestantes cristianos evangélicos, ¿cuántas denominaciones creen que hay? No tengo idea, muchas, demasiadas. Por ejemplo, les voy a dar aquí unos ejemplos. Ahí luego ustedes lo buscan. Están los menonitas, los anglicanos, los bautistas, los luteranos, los calvinistas, los metodistas, los pentecosteses, los bautistas, los nazarenos, las asambleas de Dios, los adventistas, los ecuménicos, los evangélicos. Ya aquí de plano le ponen otras cristianas evangélicas. Y entonces tenemos muchas denominaciones. Y es donde empieza el problema. ¿Por qué los protestantes evangélicos tienen tantas denominaciones? ¿Por qué los católicos solo tienen una denominación? ¿Por qué los católicos ortodoxos tienen una sola denominación? ¿Por qué existen tantas? Bueno, como les comentaba al principio, porque empieza este problema de sí creemos en la Trinidad, pero creemos que se debe de hacer la reunión de cierta manera. Creemos que solo los hombres pueden estar aquí arriba. Nosotros creemos que también las mujeres. Creemos que el bautismo tiene que ser de inmersión. No, puede ser de aspersión. Creemos que deben de usar falda. Creemos que deben de usar velo. Creemos que... Y entonces empiezan las diferentes denominaciones. Cada denominación tiene una creencia, tiene una forma de comportarse. ¿Cuál será la forma correcta? ¿Quién tendrá la razón? Si tú perteneces a una denominación, ¿ya no puedes ir a la otra? ¿Estaremos peleados entre denominaciones como cristianos? No, es que yo sí voy a la primera iglesia. No, yo también voy a la primera iglesia. Y el que va a la segunda, pues ya perdió la salvación. Nunca he encontrado una segunda iglesia. Siempre son primeras iglesias. Cuando alguien encuentre ahí una iglesia por ahí que diga segunda iglesia de bla, me avisa, porque sí la tengo que ir a visitar. Todas son primeras. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los cristianos tenemos que estar divididos, peleados en estas situaciones? Esto habrá empezado hace 500 años con la Reforma, o habrá empezado desde los Hechos. ¿Qué nos dice acerca del cristianismo? Y como les digo, vamos a ir adentrándonos más al tema, pero quería darles todo esto para que pudieran entender por qué la gente está tan confundida de pronto. Dicen, bueno, es que sí me gusta de lo que me hablas, pero acá también me han hablado y por allá, y es que todos los cristianos se comportan así y son así, y a lo mejor ha ido a visitar diferentes iglesias y cada una es diferente. Y entonces nosotros decimos, no, pero la nuestra es la buena. ¿Y será así que tengamos que estar divididos? El problema está
en que como cristianos debemos de mantenernos unidos. No debemos de estar peleando unos con otros, porque al final somos el cuerpo de Cristo. Jesús murió por toda la humanidad y nos trajo salvación. Y Hechos comienza diciendo: los discípulos estaban unidos, vino el Espíritu Santo, Pedro habla un discurso, se convierten miles de personas, empieza la iglesia. Y obviamente no podía haber solo una iglesia, sino que tuvieron que irse expandiendo, porque empezaron a visitar diferentes ciudades, iban poniendo una iglesia en cada ciudad. ¿Y en qué momento se tomó la decisión de que las iglesias tuvieran ya su credo, su grupo, su denominación? ¿Quién tomó estas decisiones? ¿En dónde la Biblia nos dice que tenemos que cuadrarnos a esa forma de hacer las reuniones? No, es que debe de empezar así la reunión. Tenemos que ir vestidos de esta manera. Si tú no vienes vestido así, lo siento, no puedes entrar, te esperamos la próxima semana. Estaría interesante que me enseñaran dónde en la Biblia dice eso, ¿no? Tienes que venir así. ¿Se imaginan el día de hoy que a nosotros nos dijeran: tienes que venir de saco y corbata? Pobre de mí aquí arriba. Allá por lo menos tienen los ventiladores y así rico. Y aquí el techo más cerquita hace más calor. Como cristianos muchas veces nos metemos en temas y en debates que son pérdida de tiempo. En lugar de estar expandiendo el reino, en lugar de estar hablando las buenas nuevas, nos dedicamos a el papeleo, a la burocracia. Y eso es el problema que a veces tenemos como cristianos. La gente desde afuera nos ve y nos ve peleados. Nos ve peleados entre las iglesias, nos ve peleados entre los países. Y dicen: no, pues los cristianos como que no hacen tanto ruido. Pero si todos los cristianos se unieran, para el mundo seríamos la religión más grande. Pero como estamos divididos y peleando por cosas banales, no somos lo que existe más en el mundo. Porque hay otras religiones que todas caminan en lo mismo. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo escribió muchas cartas a diferentes iglesias. Aquí se le está escribiendo a los de Corinto, les escribe a los de Éfeso, a los de Colosa, y así cada carta va dirigida a una iglesia. Pero no era una carta que solo se quedara para esa iglesia. Esa carta después iba recorriendo las diferentes iglesias, porque Pablo no era una persona que estuviera diciendo: ustedes son la primera iglesia de Corinto, ustedes son la primera iglesia de Éfeso, y entonces solo con ustedes me dirijo. Él se dedicaba a hablar el evangelio y a expandirlo y a ir poniendo iglesias para que todas fueran una, para que todos fuéramos un solo cuerpo. Y mira lo que dice en el versículo 10: los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que unos de ustedes están diciendo: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Qué buen discurso aquí nos está dando. A ver, déjense de pelear. ¿Acaso Jesús
¿Solo murió por unos? ¿Acaso yo solo estoy con estos? ¿Cómo es que están tan divididos? Y por eso nosotros como Amistad del Sur decimos, ¿saben qué? No pertenecemos a una religión, no pertenecemos a una denominación, porque creemos que todos somos el cuerpo de Cristo. Ahora, también está la otra parte, el otro extremo, donde dicen, todas las religiones van a llevar a lo mismo. Si todos creemos en Dios, pues entonces todos juntos vamos a hacerlo. Y aquí sí hay un pequeño error también. No podemos estar divididos y estar diciendo, ok, si los que se visten de blanco van a esta iglesia, los que se visten de negro en esta iglesia, los que les gusta esta música en esta iglesia. No podemos dividirnos así, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de, ok, tú crees en este Dios, yo creo en este, pero al final es el mismo, vamos juntos. ¿Por qué? Porque entonces empezaríamos una secta enorme. Porque el único camino, ¿quién es? Jesús. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos esa confianza en que creemos que Jesús, dejando de ser Dios, se convirtió en hombre. 100% hombre, 100% divinidad, siendo un hombre aquí en la tierra que vino a morir por nosotros, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y que solo por Él podemos recibir la salvación y solo por Él podemos recibir el perdón de pecados. Si nosotros nos basamos en la Biblia, no vamos a tener error. Pero hay ciertas cosas en donde yo lo entiendo así. Y por eso Pablo nos enseña mucho al respecto. Dice, si para ti el hacer esto es pecado, no lo hagas. Pero si para tu hermano no lo es, entonces que lo haga. Vive en la gracia y tú no le juzgues. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de grupos, de credos, de denominaciones? Si tenemos el mismo fundamento que es la Biblia, entonces deben de ser nuestros hermanos y no debemos de estar peleando con ellos. Es más, debemos de ayudarles, debemos de orar por ellos para que la obra siga creciendo, para que el reino siga creciendo. Si en esa iglesia que tú conoces, de tus conocidos, van de vestido, qué bueno. Si se ponen velo, qué bueno. Si en esa otra iglesia la reunión dura 3 horas, qué bueno. También son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque están expandiendo el reino. Si en esa iglesia dejan fluir el Espíritu Santo por horas, qué bueno. Si en esta iglesia no los dejan fluirlo y tienen que hacerlo todo por horario, qué bueno. Pero llevamos los mismos principios. Y entonces oremos los unos por los otros. Pero también tenemos que tener cuidado en qué es esos principios. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? Aquí Pablo esta carta no es de Pablo. Aquí está escribiendo alguien, porque no saben bien quién fue, y nos está exhortando a la iglesia de ese tiempo
a dejar ya los rudimentos. No te está diciendo que los olvides. Dice, oye, tú ya tienes que seguir creciendo, ya no eres un bebé, ya no eres un niño, ya tienes que seguir creciendo en las cosas espirituales. Ya deja los rudimentos, ya deja de estar otra vez viendo eso, porque eso ya es el ABC que te lo tienes que saber de memoria. Pero no te está diciendo, ya no le hagas caso, eso ya no es importante. ¿Y cuáles son estos rudimentos? Dice, no echando otra vez en el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa el arrepentimiento de obras muertas? Que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Que ninguno de nosotros por hacer más obras será perdonado. Que la única forma de ser perdonado es por medio de Jesús, arrepintiéndose de todos nuestros pecados y creyendo que Él es el único que nos puede salvar. De la fe en Dios, como les digo, Dios Trinidad. De la doctrina de bautismo. Por eso damos esta clase de bautismo en agua, en donde se explica esta doctrina de bautismo. De la imposición de manos. Imposición de manos para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para transmitir los dones. Imposición de manos. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué creemos? Que Jesús se fue a hacer morada y que regresará por nosotros. Por eso habla de la resurrección de muertos, ¿verdad? Hemos hablado de esas cosas futuras, de cómo va a ser. Nadie sabe cuándo, pero sí nos dice cómo va a ser. Entonces, esta es la doctrina. Dice, esto es la doctrina de Cristo. Si conoces iglesias que creen en esto, entonces son nuestros hermanos. Si se están desviando de esto, entonces hay que tener cuidado. Pero no es por cómo nos vistamos, no es por cuánto dure la reunión, no es por cosas banales. Y ahí empezamos como cristianos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos hemos comportado en estos años? ¿Hemos sido pacificadores y hemos intentado la unidad? ¿O somos de los que anda criticando las diferentes iglesias? Como cristianos debemos de estar unidos, cuidando la sana doctrina, pero orando para que la iglesia siga creciendo. ¿Se imaginan que nuestros grupos en casa se estuvieran peleando y dividiendo entre ellos? Es que yo pertenezco a Agustín. No, es que yo soy de Sandy. Es que Edgar dice que nos tenemos que todos usar lentes, si no, pierdes la salvación. ¿Se imaginan? No, es que Dani y Susi dicen que todos tenemos que venir bien arreglados, si no, no entras a nuestros grupos en casa. ¿Qué pensarían si llegaran ustedes por primera vez a esta iglesia y encontraran esta división? ¿Qué hago aquí? Aquí están más peleados que allá afuera, ¿verdad? Bueno, eso pónganlo ahora en denominaciones. Cuando la gente llega a una iglesia y ve que todos están peleados, dice, no, mejor me quedo en el mundo. Seamos una iglesia que guarda la verdad, que tiene su fundamento en la palabra, que tiene su fundamento en lo que les acabo de decir. Pero una iglesia que ama a todos los demás que creen en la palabra, que las puertas de Amistad del Sur están abiertas para todas las personas y que cada uno de nosotros, como sus hermanos, estamos dispuestos a recibirlos y que sean parte de esta familia. Que no encuentren divisiones ni contiendas en la iglesia, porque ayer les decía esto, Jesús nos dijo, una ciudad, un reino dividido, una ciudad dividida, una casa dividida, no prevalece. Primeramente que esta casa permanezca unida y no haya división. Y después, como iglesia del cuerpo de Cristo, busquemos la unidad con todas las iglesias para que no haya división en el cuerpo de Cristo.
Tenemos un trabajo importante como iglesia que hacer para el reino, que hacer para el cuerpo. Yo no sé qué parte del cuerpo es Amistad del Sur, pero cumplamos con estar bien unidos con toda la iglesia. Primeramente, nosotros en casa. Primeramente, como familia, que estén unidos y podamos realmente demostrar con nuestro testimonio que son los verdaderos cristianos. Entonces, esta es la introducción de nuestra serie Cristianos. Esta fue mi introducción. Ahora sí, acomódese una hora del tema que les quiero dar, ¿no? Esta ha sido la introducción. Vamos a seguir hablando acerca de qué es un cristiano. Entonces, no se pierdan los siguientes temas que vamos a estar dando. Vamos a orar, vamos a terminar. Si tú estás por primera vez, veniste como invitado, no estás en una religión, no estás en una secta, pero que queremos que conozcas acerca de quién es Jesús, de cuánto te ama y que murió por ti y que resucitó. Así que al final te voy a invitar que pases de mi lado izquierdo. Agustín está levantando su mano. Pasa con él, o si trajiste un invitado, te invitamos a que lo lleves con él. Queremos orar por ti y queremos explicarte más acerca de quién es Jesús y lo que creemos. Y los que estamos aquí, ¿por qué no nos ponemos en pies? Oramos un momento por esta unión, por esta unidad en el cuerpo de Cristo. Primeramente nosotros, decir: Señor, ¿sabes qué? Creo que he estado un poco errado y he estado criticando al cuerpo de Cristo, pero hoy voy a decidir ser pacificador, primeramente aquí en mi casa y después con todas las iglesias que están a mi alrededor. Espíritu Santo, tú has hablado tu palabra en esta tarde y hoy venimos delante de ti primeramente a pedirte perdón si en algún momento he provocado división aquí en mi casa, aquí en mi iglesia, si en algún momento he juzgado otras iglesias, otras denominaciones que también son tu cuerpo. Perdóname, pero hoy he entendido que todos buscamos expandir tu reino, que todos buscamos llevar las buenas nuevas. Ayúdame a ser un pacificador, a traer unidad. Primeramente, ayúdame a traer unidad en mi familia. Ayúdame a traer unidad en mi iglesia. Y ayúdame a traer unidad con todas las iglesias que están afuera. Quiero ser un pacificador. Quiero realmente ser un cristiano conforme a tu palabra. Quiero parecerme a ti, Jesús, y llevar las buenas nuevas y expandir tu reino. Sigue usando a cada persona que está aquí, que sea luz en medio de tinieblas. Que tu Espíritu Santo hable por medio de cada uno de ellos. Padre, yo quiero pedirte por cada uno que está aquí el día de hoy, que tú bendigas su semana, que tú estés con ellos en cada paso, en la escuela, en el trabajo, en cada actividad. Guárdalos del mal, protégelos del enemigo, que tu paz les acompañe. Espíritu Santo, trae revelación a sus vidas en esta semana, de tu gracia, de tu amor. Trae una revelación de quién eres tú. Que podamos conocerte más y que cuando tengan sus tiempos devocionales, háblales, habla a sus corazones, a su mente, a su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y les des paz. Que el Señor los mire con agrado y tenga de ustedes misericordia. Que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes, que el amor de Jesús esté con ustedes y la unción del Espíritu Santo esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, los amo. Bendiciones.